Eh, Hacíamos referencia o nos preguntaban sobre la transmutación. Nosotros referíamos que es una ciencia que existe desde muchos tiempos antes, siglos atrás, miles de años atrás de nosotros. Hoy pues no se conoce, porque muchas de esas ciencias maravillosas, por alguna razón el hombre ha querido esconderlas. Pero es una ciencia que nos exige cambios a diario. Cuando se escucha esta palabra, pues la gente tiende a relacionarla con el pasado científico antiguo y nos imaginamos a un mago en medio de recipientes con un fuego encendido, ese fuego permanente y echando humo por todos lados, hasta por las orejas. Eso fue lo que medianamente nos contaron como parte de la historia, de ese pasado lleno de saberes y descubrimientos increíbles. Lo que podemos extractar hoy, o lo que nos ha llegado y se ha estudiado e investigado, nos encontramos con una ciencia muy antigua, pero con unos resultados que hasta hoy prevalecen, que no hemos podido resolver y descifrar en su totalidad a pesar de los grandes avances científicos. Y en general esa ciencia consiste en una continua lucha por mejorar, tal vez por lograr un resultado superior. Ese resultado siempre en busca de perfeccionar todo lo que está a nuestro alcance. Pareciera que la humanidad se diera cuenta de que la vida es un paso por un mundo de experiencias buenas o malas, pero que las podemos cambiar, las podemos transmutar para algo mejor. En otras charlas decíamos que la energía no se destruye, se cambia o se transforma. En este caso que nos encierne hoy, pues esa energía se transmuta, es decir, cambia a un valor superior. Lo mágico es que cambia de valor, porque el resultado de lo que queda siempre es algo, pero de un valor más alto, más moderno, más duradero, tal vez más liviano, tal vez sin costos, en fin. Donde hoy podemos apreciar mejor esa ciencia sería en la metalurgia. Allí los ingenieros mezclan muchos metales, muchos materiales en busca de algo mejor, algo más resistente, más duradero, como decíamos anteriormente, tal vez más liviano, tal vez en costos. Donde podemos entender la gran transmutación del mundo moderno es en la metalurgia. Allí, en esa magia, hay algo que es el material llamado acero-carbono. Es tan resistente como algunos aceros, pero a su vez tan liviano que resulta muy fácil de transportarlo, al punto que tiene una gran demanda en el mercado de los metales por su forma duradera y su práctica de transportar, de manejar. Otros que también podemos colocar como referencia serían los avances tecnológicos, serían los satélites que existen por miles y están volando sobre nuestras cabezas, no los vemos pero ahí están, nos prohíben la información que podemos alcanzar. Pero para lograr dicha hazaña fue necesario mezclar muchos materiales hasta conseguir o transmutar en uno que fuera tan duro como para resistir las altas presiones de la atmósfera, temperatura, los vientos, los cambios necesarios atmosféricos. En la naturaleza también encontramos esa continua transmutación, donde las especies luchan por sobrevivir, porque necesitan cada día ser más fuertes, para lograr existir, para lograr experimentar y resistir esos grandes cambios necesarios, para poder superar esa lucha del día a día. La mayoría de las especies les ha tocado sobreponerse a cambios climáticos, duros cambios de la naturaleza, pero quizás lo más triste, a la gran y triste destrucción a la que el humano ha sometido a estos animales, a estas criaturas, a su reino, lo que llamamos inferior, de los animales, plantas y minerales. Pero si nos referimos o nos detenemos o nos preguntamos cómo sería o ha sido la transmutación en el ser humano a través de la historia, nos encontramos con un mundo de interrogantes. Y es que el hombre a través de su historia ha pasado por distintas formas de vida, distintas culturas, distintas creencias. Diríamos que una gran transformación fue cuando se crearon las diferentes ciencias.
Esas ciencias fueron las que le permitieron al hombre organizar su vida, su forma de vida, desde un punto de pensar, actuar, de acuerdo a la cultura de cada pueblo, de cada ciudad, de cada estado, de cada nación, de cada reino. Entonces se organizó y de esa manera pues llamaron las ciencias o los saberes. Bueno, de lo bueno fue que se relacionó con lo que hoy conocemos como las ciencias. Estas nuevas formas de enseñar, luego ya nacieron nuevas formas de enseñar, de aprender, también les permitió entender que existen muchas diferencias en el entender. Esto pues fue donde nació la escala de los aprendizajes o los valores. Entonces fue cuando se organizó primero al segundo, al cuarto, quinto nivel, luego al estudio básico, luego, en fin, hasta llegar un día a la universidad o a una profesión. Pues eso es el desarrollo según su inteligencia. En la época en que más brilló esa ciencia de la transmutación fue siglos atrás, donde existieron muchos grandes genios del entendimiento, genios que desarrollaron un gran saber, y nos hablaron de unas ciencias que hoy todavía son desconocidas. Solo unos ejemplos serían la ciencia del hombre interno. Se refiere y se enseña que el hombre tiene una parte interna en la que suceden muchas historias, muchas maravillas, cosas increíbles, pero bueno, se quedó como una ciencia olvidada por el momento. Otra ciencia es lo que estamos hablando, la ciencia de la transmutación. Nos decían que el humano promedio solo usa un 10% como máximo de su capacidad de inteligencia, de conciencia, de razonativa. Pues solo el 10%, esos científicos nos dicen que es solamente el 3%, otros nos dicen que el 5%. Con relación al 100% pues nos falta mucho. Y que el resto permanece dormido, o sea, el resto de esa conciencia, de ese entendimiento, de esa inteligencia está dormido. Y es por eso que no entienden muchas cosas, entre otras, no podrían aceptar la existencia de una parte interna, pero que existe en su interior. La gran hazaña por aquellos días consistía en lograr desarrollar esa parte de inteligencia, de conciencia, hasta lograr desarrollar una gran capacidad de entendimiento. Ahí la magia, que se podían entender otras cosas, otras maravillas que el humano promedio no podía, pero bueno, se debía a que se estudió, se investigó y se logra un resultado. Sin esta transmutación, el progreso hoy en día del humano se estancaría y estaría condenado a vivir como cualquier otro animal del reino natural. Su máxima meta sería nacer, procrearse y morir. Esto sería el fracaso de la existencia del humano. ¿Y por qué fracaso? Por la razón que el animal llamado hombre, a diferencia de los demás animales, fue dotado de una inteligencia superior que le permite entender, a interpretar y crear. Pero tal vez lo mejor es que el humano fue creado con las capacidades de interrogar, de investigar, de estudiar, de aprender, de experimentar y de crear, y hasta recrear su propio mundo. Y esas son las capacidades de una inteligencia superior con la que fue creado. Virtudes o poderes que el hombre de hoy no usa ni sabe que existen. La ciencia de las transmutaciones es la herramienta necesaria que debería usar a diario todos los humanos en busca de un mejor mundo, de una mejor calidad de vida. Lo maravilloso de esta ciencia es que nos plantea la necesidad de estudiar hasta entender los porqués que nos plantea la vida diaria. ¿Por qué nacimos? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué morimos? ¿Por qué nos enfermamos? Y otras muchas interrogantes que pareciera que no les encontramos salida. Interrogantes que el hombre está dotado, eso es lo mágico, el hombre está dotado para entenderlos, superarlos, que no lo haga es otra cosa. Diríamos que la transmutación es la ciencia que transporta al hombre a lugares insospechosos, a reinos indecibles, a mundos que desconoce, a formas de vida, tal vez de espiritualidades, tal vez de tantas magias y misterios que nos hablan los antepasados a través de las historias pasadas.